Muy buenas tardes a todos los asistentes a la capacitación del día de hoy, 9 de agosto del 2023. El día de hoy vamos a tratar el tema de atributos y cargas masivas, pero antes de iniciar vamos a dar 5 minutos para que se puedan conectar el resto de los clientes, como ya es costumbre. Así que esperamos. Y a las 16:35 daremos inicio. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí daremos inicio formalmente a la capacitación del día de hoy, 16:35 de la tarde. Eh, ¿Me confirman que se escucha, por favor? ¿Alguien? Se escucha. Disculpa. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, para dar inicio a las capacitaciones, vamos a acceder a la empresa que creamos para este fin puntualmente de las capacitaciones de agosto. Recuerden que para ingresar a la empresa, haciendo clic sobre el nombre de la empresa o en el botón al costado derecho de la pantalla, ir a Wigo. En el tema del día de hoy nos enfocaremos principalmente en el botón de configuración de la empresa. A través de este botón tenemos todo lo que es la configuración interna para los distintos módulos, libros, documentos, contactos, entre otros. En el punto de la definición de los atributos, nosotros tenemos acá en el apartado de contables el segundo botón que nos dice definición de atributos. ¿Para qué sirve este botón? Si nosotros queremos llevar contabilidades en Wigo a través de distintos atributos, como lo serían, por ejemplo, obras, centros de costos, proyectos, sucursales, áreas de negocio, líneas de producto, lo que ustedes quieran, ustedes vienen y los crean desde este apartado. Lo primero, van a notar que en esta pantalla o en este acceso ustedes tienen dos pequeños recuadros, uno en la parte superior que habla de lo que sería el título o la agrupación de los atributos y los atributos propiamente de movimiento que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Si ustedes, como pueden ver, tienen dos botones de buscadores, uno para buscar dentro de los grupos y uno para buscar dentro de los atributos de movimiento. ¿Qué se hace? Si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, atributos del tipo proyectos, nosotros venimos primero que nada acá en el botón superior de la pantalla, en el lado izquierdo, donde dice más tipo de atributo, y seleccionamos y le indicamos un código. Evidentemente, no pueden ser ninguno de los que ya tenemos creados, que el sistema nos los muestra un poco traslúcido, transparentoso en la parte atrás de la pantalla. Tenemos el 1, el 2 y el 99 para dar inicio a este que vamos a crear, le vamos a indicar el número 3. Descripción, digamos que esto sería proyectos y las dimensiones. En el caso de las dimensiones tenemos 6 determinaciones de dimensiones que nosotros podemos utilizar. La primera, cuentas, es para nosotros colocarle las condiciones al plan de cuentas y que todas las contabilizaciones que nosotros realicemos en las cuentas que determinemos lleven o el sistema nos pida este atributo que estaríamos creando. ¿Ya? Esto es para llevar, digamos, separada la contabilidad por distintos atributos, en este caso, proyectos. Si nosotros fuéramos facturadores ProPyme o facturadores gratuitos del Servicio de Impuestos Internos, nosotros podríamos crear también con la condición de productos, donde ustedes pueden crear y separar productos por sus líneas de negocios específicas. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos asociarlo a al personal de la nómina o a los funcionarios del módulo de nómina, entonces tenemos tres opciones. Los conceptos, para indicar el concepto o el atributo directamente en el concepto de remuneraciones. El personal contractual, que significa que nosotros indicando directamente la ficha o afiliando, asignando directamente la ficha del funcionario a un atributo de este tipo, estaríamos asignando a un proyecto, a una obra en específico, el total costo de esa ficha, y personal varios que tendría que ver más con la forma de pago de los trabajadores. En este caso, no se recomienda que se seleccionen los tres, solo uno de ellos y el más común vendría siendo personal contractual, que es donde nosotros destinamos el costo total de un funcionario a una obra o proyecto. ¿Ya? Luego tendríamos contactos, si es que nosotros quisiéramos separar los contactos por los distintos atributos o condiciones. En estos casos, proyectos, obras, lo común es que nosotros utilizamos estos atributos dentro de las cuentas de resultado y cuentas de ingreso y gasto.
Siendo así, entonces estaríamos bien con la selección que acabamos de hacer, que sería cuentas y personal contractual. Cerramos la pestañita de las dimensiones y le damos al botón de aceptar. Inmediatamente nosotros aceptamos, el sistema refresca la página, vuelve a cargar y nos aparece entonces que ya no tenemos 3, tenemos 4 productos o atributos, perdón. Y en la parte inferior, entonces, como pueden ver, si yo escribo proyectos acá, no tengo ninguno todavía. ¿Cómo los creamos? En la parte superior de la pantalla tenemos un segundo botón que dice más atributo. Nosotros le damos tipo de atributo que vamos a crear. Digamos que es proyectos, también pueden crear obras o pueden crear otros cargos. Los cargos son para los trabajadores de la empresa o cliente que ustedes estén trabajando. Vamos a decir que es del tipo proyectos y le asignamos el código 3-001. El código de imputación es un campo alfanumérico, por lo que ustedes pueden indicar en este campo números y letras, ¿ya? Y en la descripción entonces sería el nombre, vamos a indicar que esto es el proyecto A, sin mucho detalle. Aceptar. Ustedes aquí tienen un campo bastante extenso para que puedan colocar el nombre propiamente de su proyecto. Y el sistema vuelve a hacer lo propio, refresca la página y como pueden ver ahora, aquí que tengo el filtro de proyecto a medio escribir, ya me aparece el atributo para este tipo. Recuerden que estos atributos son modificables. Aquí en el botón de opciones editar, que se recomienda cambiar de repente el nombre, no el código, nunca el código, y el check de activo que ustedes lo pueden quitar y asignar una fecha de bloqueo. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, el 31 de julio. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera registrar un movimiento, una contabilización con fecha de hoy, 9 de agosto, y guardo el cambio que acabo de realizar, el sistema me va a decir que el atributo se encuentra inactivo o que no está disponible para imputación de movimientos. ¿Ya? Cierro. Una vez que nosotros tenemos creados estos atributos, nosotros tenemos que, dependiendo claramente de las dimensiones que hayamos utilizado, que ir a darle la configuración. En el caso, si nosotros colocamos, por ejemplo, cuentas y nómina personal contractual, basta con ir a configuración plan de cuentas y hacer la asignación del atributo a la cuenta contable. Y el sistema ya tanto para cuando vaya a contabilizar como cuando vayan a crear un funcionario les va a pedir este atributo o de este tipo de atributo, ¿ya? Si nosotros creamos algún atributo con el tipo contactos, nosotros tendríamos que ir al apartado de configuración contactos para ir a asignarle los atributos a los contactos. Si nosotros creamos atributos con la dimensión productos, entonces tendríamos que, posterior a crearlos todos, ir a configuración, definición de productos, para hacer esta asignación y esta creación de los productos los cuales vamos a facturar desde Wigo. Recuerden que esto aplica si, solo si, se realiza la facturación a través de Wigo. ¿Ok? Vamos a ir a la configuración, entonces yo seleccioné cuentas y personal contractual. Vamos a ir directamente al apartado de plan de cuentas. Entonces, como les comentaba, los atributos proyectos, centros de costos, obras, áreas de negocio, es común que se utilicen en las cuentas de ingresos y gastos, en este caso las cuentas de resultados. Veamos las cuentas de ingresos. Yo, por ejemplo, a esta cuenta, venta de producto y venta de servicios, ya le asigné el tipo de atributo obras, pero no tengo el de proyectos. Vamos a hacerlo con, por ejemplo, esta cuenta otros ingresos. ¿Qué hacemos nosotros? Pinchamos acá o a través del botón de opciones editar y el sistema nos lleva a esta pantalla donde nosotros cambiamos las condiciones de la cuenta. Entonces, nos aparece el tipo de cuenta, el código, la contracuenta, por supuesto, el nombre, y acá en el apartado inferior izquierdo le aparece o los atributos que ustedes pueden seleccionar. Obras y proyectos, por ejemplo, o solamente proyectos porque obras tengo las otras dos cuentas. Esto queda a criterio de ustedes. ¿Qué deben tener en consideración? Que una vez que ustedes guarden los cambios y hagan al menos el primer asiento contable, ya ustedes no van a poder cambiar estas condiciones dentro de la cuenta contable. ¿Ok? Le damos guardar, el sistema va a refrescar la página, va a volver a cargar.
Aquí tenemos que en este caso volver a establecer el filtro que teníamos, que era ingreso. Y como podemos ver, entonces la cuenta otros ingresos ya me aparece con el check verde en la columna de proyectos. ¿Ok? Ahora, lo mismo nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, para las cuentas de gasto y podríamos asignarles, a darle una vista de 100 cuentas. Por ejemplo, esta depreciación y amortización que no le tengo el atributo de obras, vamos a colocarle el de proyectos. Ya el procedimiento es simple, simplemente repetir lo que acabamos de hacer, asignamos, seleccionamos proyecto y le damos al botón de guardar. De esta forma, nosotros estaríamos asignando los atributos a las cuentas contables. Si ustedes quisieran llevar en todas las cuentas contables, entonces tendrían que ir una por una haciendo esta modificación o esta asignación de atributos. ¿Ok? Entonces, regresamos a la configuración y aclarado, entonces paso los otros puntos que le comentaba. En el caso de que ustedes seleccionen la dimensión contactos en algún atributo, ustedes tienen que venir aquí en el apartado de generales y seleccionar el botón contactos. A través de esta opción, ustedes pueden asignarle a los contactos los atributos que hayan creado con dicha dimensión. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, productos, entonces ustedes acá en el apartado de compra y venta vienen al botón de productos para que puedan hacer la asignación de los atributos a los productos que ustedes irían creando o que ya tuvieran creados dentro del sistema. Y en el caso de que ustedes seleccionen nómina, conceptos de remuneraciones, entonces acá en el apartado de nómina, ustedes tendrían que venir y en el segundo botón que dice conceptos de remuneraciones, ingresar y modificar los conceptos para asignarles este tipo de atributo que ustedes han elegido, este tipo, esta dimensión que ustedes han condicionado. ¿Ok? Pasado este punto, entonces vamos a ir a lo que sería la carga masiva. En el apartado de generales tenemos el primer botón que se llama carga masiva. Aquí ustedes tienen solamente una línea de información donde les aparece el tipo o formato de comprobante, que es un XLS, un archivo Excel simple, y tienen un botón de opciones al final al lado derecho. Ahí tienen la alternativa para adjuntar un archivo ya alimentado previamente y también, por supuesto, para que ustedes puedan descargar. Yo ahora voy a descargar un archivo para que ustedes vean cómo viene este archivo por defecto. Tenemos aquí. Y así les viene el archivo por defecto. Viene una primera línea que ustedes deben reemplazar o eliminar después de llenar el archivo. ¿Ya? Aquí ustedes el número de comprobante. ¿Qué significa esto? Que yo puedo cargar varias líneas para el comprobante número 1 y después otras tantas más para el comprobante número 2. La condición es que la suma de haberes y descuentos de de todas las líneas de mi comprobante 1 sean o sumen lo mismo. ¿Ok? Recuerden que por principio contable esto debe cuadrar. El tipo de comprobante ustedes pueden acá indicar o realizar comprobante de ajuste, traspaso y también el comprobante de apertura si es que no lo quieren hacer a través del botón que existe en el apartado de la configuración. ¿Ya? Situación para indicarles si el comprobante es de situación tributaria, financiera o ambas, que es la más común. Sucursales, si ustedes tuvieran otras sucursales creadas en el sistema. Fecha, donde ustedes acá tendrían que informar la fecha del comprobante y periodo que este debe corresponder al mes de la fecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fecha es 10 de marzo, esta línea debería tener acá un 3, porque es el periodo 3. La glosa, que este campo corresponde a la glosa general del archivo o del comprobante, la cuenta contable, que a diferencia del plan de cuenta, aquí se coloca la cuenta sin puntos, y el campo de moneda.
Y aquí fíjense, bueno, al igual que todos los campos que hemos mostrado, el sistema les muestra que cada código o cada cuenta tiene un código distinto. Código, por ejemplo, 5 para UF, código 6 para UTM, código 1 para peso chileno, código 2 para dólar y código 4 para euro, ¿ya? Si ustedes seleccionan cualquier código distinto a uno, ustedes van a estar obligados a llenar estas dos columnas que se llaman DBME de moneda extranjera y haber ME de moneda extranjera. Si no cambian el código de la moneda o el número, sino que es solamente peso, entonces ustedes con llenar la L y la M, que es moneda local, van a poder ir avanzando. Fecha de línea y fecha de vencimiento, esto aplica solamente para aquellas cuentas que tengan el check de análisis de root y número de referencia. Con esto les estaría condicionando tanto estas como las de referencia. Y las de análisis de root les condiciona extranjero, análisis y secuencia. ¿Ya? Las demás cuentas que no tengan dichos campos o dichos check en el plan de cuenta no les va a exigir estos campos. Luego tendríamos el campo de glosa de la línea. Recuerden que cada línea del comprobante puede tener una glosa distinta a la glosa general. Tendríamos el flujo del efectivo, que los códigos para esta columna ustedes los pueden validar previamente en el apartado de definición atributos, los códigos para las obras y los códigos para los proyectos. Estos campos de aquí le van a ir apareciendo todos los atributos que ustedes vayan creando y claramente los van a colocar solamente en las cuentas que ustedes condicionen para dicho fin. Yo acá, guardar, ya tengo un comprobante previamente alimentado para mostrarles cómo sería esta carga masiva. Como pueden ver, aquí yo tengo comprobantes para febrero del 2022, que es el comprobante número 1, fecha febrero, el comprobante número 2 para marzo y así el 3 también para marzo y así. Puedo tener varios comprobantes para el mismo mes, varios comprobantes, distintos comprobantes para el mes con el número, con varios números. Puedo subir el mismo número, varias líneas, como les comentaba, esto siempre y cuando el debe con el haber me cuadre en sus totales, ¿ya? Aquí, este archivo, ustedes pueden alimentar un total de hasta 500 líneas distribuidas en 2 o más comprobantes. Por comprobante se recomienda que esto no supere las 100 líneas. Recuerden que a mayor cantidad de líneas por comprobante, más lento se comportará el sistema, tanto para hacer la carga como para visualizar o imprimir luego el comprobante desde la plataforma. ¿Ya? Entonces, yo aquí solamente estoy utilizando 5 cuentas, 2 de activo, 1 de pasivo y 2 de resultado. Y como les comentaba, entonces, fíjense en que acá no todas tienen información de línea, no todas tienen información de root y secuencia, no todas tienen referencia y no todas tienen, por ejemplo, centros de costo, no todas tienen flujo del efectivo. Por ejemplo, acá, que esto es una cuenta de bancos, tiene flujo del efectivo. Déjame ampliar un poco más esto para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, los atributos de acuerdo a la condición de cada cuenta. Una vez que nosotros alimentamos toda esta información, guardamos el archivo y procedemos a ir a Uwigo. Aquí, esperen un momento, este es el comprobante 090823. Vamos a darle guardar y antes quiero hacer una prueba. El sistema les alerta, ya vamos a quitarle acá en una de las últimas líneas, el 1110, el flujo, y lo voy a guardar con esta línea sin flujo, para que vean lo que pasa. Le doy guardar y cierro. El sistema, si ustedes tuvieran algún error dentro del archivo, el sistema se los va a indicar. ¿Ya? Guardamos. Archivo no cargado. Descargar archivo porque el sistema además me entrega todas las notificaciones o errores que pueda contener el archivo y me dice,
Acá tengo otro problema. Fecha no puede ser menor al proceso de inicio de la empresa. Ya. Vamos a ir a arreglar esto, le damos a aceptar. Configuración. Parámetros de procesos. Esto es porque yo tengo acá comprobantes desde enero 2022 y aquí en los parámetros tengo enero 2023. Le doy a aceptar. Si cambia el mes y año de inicio del sistema, se anularán los comprobantes que existan de apertura. Aceptar. Y le damos guardar. Vamos de nuevo a carga masiva. Dato adjuntar. Y el más reciente, cargar. Me va a volver a dar error, esta vez por el atributo flujo que eliminé. Vamos a comprobarlo. Ahí. La cuenta les dice el número de la fila del Excel, el campo que está malo, esto sería la columna, y dice la cuenta 110210 exige flujo, atributo del flujo del efectivo, ¿verdad? Entonces yo le digo acá, abrir, vamos a abrir este archivo, que es el que yo estaba editando recientemente, no era. A ver, acá está. Entonces, en la línea 110210, que exige flujo, y le colocamos acá 1-110, que era el que tenía establecido. Volvemos a guardar. Cerramos. Cierro esto también, que era la advertencia. Aceptamos. Y ahora sí, adjuntar. Y veamos lo que pasa. Ya está el archivo. Cargar archivo. Y el sistema acá me va a entregar, fíjense en la información, del 2022, todos los, excepto el último, que tiene fecha de 2023, ¿ya? Y todos me los individualiza con el mes y el código del módulo contabilidad, que en este caso sería 01, y el número de comprobante de acuerdo al mes también. Recordar que el correlativo de comprobantes en juego se reinicia con cada mes y con cada módulo inclusive. Entonces me estaría creando comprobantes para distintos años, distintos meses, ¿ya? Y por supuesto distintos códigos. Les damos a aceptar. Y si yo quisiera ver, editar, modificar o cualquier otra acción con estos comprobantes, inclusive copiar los comprobantes para meses posteriores, entonces ustedes tendrían que venir acá al módulo de contabilidad, cambiar la fecha, por supuesto, le vamos a colocar 2022 hasta la fecha del día de hoy, no importa, y le damos filtrar. Entonces, fíjense en que incluso las glosas que yo les indiqué fueron glosas distintas para los comprobantes y el sistema me cargó un total de 32 comprobantes. Esta opción les resultaría a ustedes bastante útil si es que ustedes quisieran replicar información de contabilidades anteriores sin, digamos, atrasarse en el proceso actual del sistema. Sin embargo, recuerden que esto tiene ciertas consideraciones. Todas las cargas que se hagan a través de traspaso o cargas masivas en el sistema, estas no se van a ver reflejadas en los distintos módulos. Por ejemplo, yo acá contabilicé tanto movimientos de, comillas, compras como de ventas, como de bancos, ingresos y egresos, ¿ya? Si yo quisiera ver, por ejemplo, un libro de caja, libro de bancos, no me lo va a mostrar porque no hice las operaciones a través del banco. También podemos cargar movimientos o históricos de nómina, pero evidentemente no podría sacar del sistema lo que sería, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo, libros de remuneraciones. Esa información ya ustedes tendrían que traerla de su sistema histórico. Que sí tendrían, por supuesto, el libro mayor de esas operaciones, el libro diario, balances y estados de resultado de periodo de 12 periodos, del estado de resultado y el flujo del efectivo y balance clasificado. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, veamos un momento lo que serían los balances de todo el periodo 2022. Consultamos.
Y entonces aquí el sistema me mostraría toda la información de mis activos, pasivos, incluidos, por supuesto, las cuentas de movimiento. Recuerden que si ustedes eligen otra condición acá, entonces ya no verían, por ejemplo, las cuentas padres con sus respectivas sumas, ¿ya? Y entonces, fíjense, la cuenta clientes quedó con un saldo. Este saldo me imagino que es el que se netea con el comprobante 2023. Lo mismo cuenta proveedores quedó en 0 y así sucesivamente, ¿ya? Si nosotros viéramos, por ejemplo, vamos a cambiarnos al estado de resultados o el balance de 12 periodos, entonces ya veríamos la discriminación. A mí me gusta verlo sin el acumulado por mes. Esto ya queda a criterio de ustedes. El check acá. Y al detalle de cuenta. Consultar. Y entonces aquí ya tendríamos lo que serían las cuentas de resultado que yo tuve movimiento para el periodo 2022, con su respectivo mes de acuerdo a los comprobantes que cargamos en el sistema. Otra opción, lo que les comentaba que ustedes pueden cargar, y lo vamos a comprobar acá. Tengo este otro ejemplo, por ejemplo, yo acá alimenté otro comprobante, esto sería 3, de hecho, 3 comprobantes, comprobante 1, comprobante 2 y comprobante 3. ¿Qué movimientos tengo yo en esto? Por ejemplo, esto lo estoy haciendo para el periodo septiembre y octubre. Tengo 2 de septiembre, ya, el 1 y el 2. Y sería la contabilización de las remuneraciones. Como pueden ver, tengo entonces acá el líquido a pago, lo de la AFP, salud, mutual y cesantía con sus respectivas cuentas, con sus respectivos análisis de rutina individualizados con la referencia que aplica. Eso sería para lo que sería la contabilización de las remuneraciones para el asiento 1. En el asiento 2 estaría registrando lo que sería el pago del sueldo líquido y en el asiento 3, a la fecha 13 del mes siguiente, estaría contabilizando el pago de imposiciones. Esto, como les digo, si ustedes quisieran replicar la información de sus remuneraciones de periodos antiguos. También recuerden que puede hacerlo a través del módulo de nómina, pero esto les va a significar una demora y un poco más de trabajo. Veámoslo cómo funciona esto. Le damos a adjuntar y este es el comprobante que yo le puse entre paréntesis 2. Cargar archivo y entonces me dice archivo cargado. Fueron 2 comprobantes para septiembre y un comprobante para octubre. Si yo quisiera ver los comprobantes, yo simplemente con pinchar aquí a través del código o el número del correlativo, el sistema me va a llevar a el comprobante contable. Fíjense cómo lo muestra. Remuneraciones por pagar, tal como se los comenté, FP, ISAPRE, Mutual, Fondos de Cesantía, contra, por supuesto, la cuenta de el gasto de personal. Si yo quisiera, por ejemplo, ver a quién está individualizada las remuneraciones en esta empresa, como yo no tengo los funcionarios creados, lo coloqué todo contra un contacto genérico clientes varios, ¿ya? Pero la FP, como está, si vienen creadas por defecto, entonces sí, esto sería fondo de pensiones, si no me equivoco, es modelo. Y acá tenemos, por ejemplo, ISAPRE Cruz Blanca y así cada una de las instituciones correspondientes. En el caso de la cuenta gastos de personal, cuenta a la que yo le tengo la condición de obras, entonces me indica que esto está para la obra 1, ¿ya? Si yo quisiera ver, vamos a ir de nuevo, por ejemplo, al reporte. Vamos a verlo sin las cuentas padre. Entonces ya vamos a ver que aquí el sistema nos empieza a mostrar las demás cuentas que alimentamos, como por ejemplo, la del gasto en personal, la del banco que tiene los pagos y la de las instituciones previsionales. ¿Ya? Si yo filtrara, por ejemplo, esto fue septiembre, vamos a hacerlo de septiembre a septiembre, me debería mostrar, por supuesto, las instituciones con el por pagar pendiente. ¿Ya? Muy importante de tener esto en claro. Y lo mismo ustedes lo pueden ver en el reporte del flujo, perdón, del balance de 12 periodos, que sería el estado de resultados.
Detalle cuenta sin el acumulado y le damos consultar. Aquí entonces ya tenemos lo que sería el informe del movimiento de la cuenta del gasto del personal. Recuerden que utilizar en este caso lo que serían los atributos les va a permitir a ustedes sacar lo que serían los libros contables, como por ejemplo el mayor, a través de los distintos atributos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un mayor solamente de las imputaciones de la obra 1, nosotros podemos darle consultar, seleccionar todas las cuentas, y el sistema me va a mostrar acá las cuentas que yo tengo con el movimiento de esta obra en específico. Si yo cambio, por ejemplo, a la obra 2, entonces las voy a tener también con sus movimientos individualizados, ¿ya? De acuerdo a la cuenta que esté ocupando y, por supuesto, el monto que esté imputando a cada cuenta. Regresamos. Entonces, todos los comprobantes que ustedes hagan a través de la carga masiva les van a servir a ustedes para que puedan replicarlo. Ustedes podrían hacer un comprobante de carga masiva, por ejemplo, para el pago de los impuestos. Ustedes podrían hacer tenemos preguntas, ya las vamos a responder. Un momento, por favor. Ustedes pueden hacer todos los comprobantes que ustedes quieran, por ejemplo, depreciaciones, amortizaciones, correcciones monetarias, todos los comprobantes que ustedes quieran, los pueden hacer directamente a través de la carga masiva o también aquí en el botón de más comprobante. Recuerden que los comprobantes que nosotros hayamos cargado como comprobante de traspaso o ajuste, podemos utilizarlos para replicarlos. Yo voy a tomar de ejemplo, le coloqué algo de remuneraciones. Este es el único comprobante que yo tengo con glosa remuneraciones, ¿ya? Que es donde contabilicé todo el gasto y el por pagar de los sueldos de septiembre. Yo podría venir acá y darle copiar comprobante. Este botón de copiar comprobante nos va a permitir a nosotros replicar esta información para periodos posteriores. Siempre por posteriores. Mire, por ejemplo, este comprobante tiene fecha acá, la podemos ver en la parte anterior de la pantalla, 30 de septiembre. Si yo seleccionara, por supuesto, 2022, agosto, el sistema me va a dar, cuando intente, me va a decir la fecha debe ser mayor o igual al comprobante de origen. ¿Ya? Entonces, como ya tengo el de septiembre y estoy tomando ese, vamos a indicarle que sería al 31 de octubre y le doy a aceptar. El sistema viene, carga la información, actualiza y me refresca la pantalla. Y ahora fíjense que me aparece 1 para septiembre con estado. Esto es muy importante. Estado procesado, ¿ya? Y el segundo, que es el que acabamos de crear, está con estado pendiente, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como evidentemente los montos cambian de un mes a otro, al menos en estos tipos de comprobantes, de repente el de depreciación sea ya un poco más estandarizado, ustedes podrían venir acá a cambiar los montos, ¿ya? Pongamos, vamos a poner un ejemplo. Acá vamos a decir que no son 513.000, sino 523.000 para hacerla fácil. Y aquí no son 661, son 671. Y le doy guardar. Ahí me aumentó en 10.000 pesos el líquido y el gasto. Esto, por supuesto, todo es información de ejemplo, no constituye información real dentro del sistema. Y el sistema actualiza la pantalla y fíjense, 31 de octubre, estado procesado. Una vez que ya está procesado, pueden ir y ver la información en los reportes. Vamos a verlo en el de 12 periodos para que vean el movimiento tanto de septiembre como el de octubre. Cuenta detalle y sin el acumulado. Tenemos que cargue la pantalla. Le damos consultar.
Entonces, como pueden ver, fíjense, soy de 661 a 671. ¿Ya? Esas son las dos grandes alternativas que ustedes tienen para cargas masivas y, bueno, lo que sería la opción de copiar comprobantes. Recuerden que el sistema les va a soportar. Si ustedes se equivocan, no tienen la opción de eliminar los comprobantes. Ahí la alternativa sería editarlos o anularlos. Ya, ojo con eso. Y ahora sí, me dicen por acá, consulta 1. El Excel lo puedes enviar por correo. Por supuesto que le puedo hacer el envío del Excel. Le puedo colocar el archivo adjunto para cuando les llegue el video. Sin embargo, vuelvo y les repito, en el apartado de configuración, carga masiva, allí ustedes tienen para hacer la descarga del archivo aquí en el botón de opciones, descargar. A través de este botón, ustedes descargan el archivo y me lo acaba de descargar y vamos a mostrarlo nuevamente. El archivo les va a mostrar cada recuadro que tiene esta esquinita en rojo es la nota con la explicación de lo que debe ir en dicho campo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ir alimentando y llenando la información. Esta línea, después que ustedes llenen el comprobante, ustedes bien pueden, tienen la opción de empezar a escribir y reemplazar a partir de esta línea, por ejemplo, 1/1/2023, ir reemplazando los datos o derechamente después que ustedes llenen todo, que no necesiten estas guías informativas, ustedes vienen y la eliminan. Eso queda a criterio y voluntad de ustedes, ¿ya? Y tengo otras consultas, veamos, me dice, hola, tengo dos consultas, ¿cuántos asientos contables soporta el archivo de carga masiva? En este tributo una cuenta existente, ya, vamos, Sebastián, gracias por tus consultas, voy con la primera, dice, ¿cuántos asientos contables soporta el archivo de carga masiva? No tengo el límite en la cantidad de asientos, tengo el límite en la cantidad de líneas. Como les comentaba, no deberían extenderse más allá de 500 líneas, lo que significa que si fuese comprobantes, por ejemplo, de 2 líneas cada uno, podría ser hasta 250 comprobantes. ¿Ya? Igual, yo recomiendo por un tema de evitar la pérdida de información, que vayan haciendo las cargas un poco más paulatinas, de repente de 100 en 100 para que tengan un poco más de claridad en lo que van cargando. ¿Ya? ¿Qué ocurre si uno de mis clientes decide comenzar a usar centros de costos? ¿Existe la posibilidad de incorporar este atributo en una cuenta existente? No. Lamentablemente, en el caso de que, por ejemplo, y fíjense, vamos a ir aquí a configuración, plan de cuentas, yo le hice imputación de movimientos a la cuenta de costo de venta producto y la de venta de productos de ingreso y la de costo de venta de productos del gasto. Si yo entro, por ejemplo, a la cuenta venta producto, este campo se bloquea. Fíjense que ahí sale un icono rojo cuando yo me posiciono sobre el botón de atributos y no me deja ni colocar ni quitar los atributos. ¿Ya? Para contabilidades, clientes que ustedes ya tienen existentes, mi recomendación sería que ustedes creen otra cuenta donde ustedes, por ejemplo, a partir del año 2023, entonces, ingresos, ya, por ejemplo, vamos a crearla con la 110111, donde ustedes a partir del 2023 empiecen a llevar la información con 510111. Por ejemplo, hacer algo así, 2023, esto sería, recuerden que aquí siempre es diferencia de cambio, y aquí ustedes vienen y le colocan, por ejemplo, ya la otra tenía solo obras, ahora vamos a llevar obras y atributos, ya, y esto sería ingreso de la explotación, y le damos guardar. Ya con esto, entonces, ustedes a partir de la fecha en la que decidan, evidentemente, dejan de mover la cuenta anterior y empiezan a mover la nueva cuenta con los nuevos atributos. Esa sería la alternativa, ¿ya? Fíjense que ahí quedó la primera con solo el atributo obras y la segunda con ambos atributos, ¿ya?
Y tengo otra consulta que dice, ¿es posible agregar una vez cerrado el año en el sistema? No, el sistema valida toda la información. El sistema no mata la información antigua. No me fijé la pregunta relacionada al punto 2. Al mantenerse, a pesar de que esté cerrado el periodo, pero al mantenerse la información de años anteriores, la cuenta se va a mantener bloqueada. ¿Ya? Siguiente pregunta, me dice, hola, ¿es posible utilizar un archivo de carga masiva para incorporar un detalle o análisis en el asiento de apertura? Claro que sí. Ustedes pueden venir, por ejemplo, vamos a tomar este último que descargué. Ustedes repiten, supongamos, voy a hacer algo así como muy a la rápida. Ya la cuenta sería la 110510, que es la cuenta de clientes, ¿ya? Y ustedes colocan el monto. Aquí, evidentemente, no sería en el haber, sería en el debe. Estas fueron 130, la otra 50.000, y así ustedes van a ir alimentando montos, 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 montos. Le pueden colocar a cada línea una fecha de documento distinto, una fecha de vencimiento distinta, un análisis de RUT distinto, una referencia distinta, ¿ya? Y una glosa, por supuesto, distinta. En el caso de la cuenta clientes no les pide flujo. Ahí se borraría el flujo, se borraría la obra y se borraría proyectos. Ya, y una vez que ustedes tengan eso, por supuesto, la contrapartida y ya como se vaya alimentando todo su balance, les va a ir cuadrando y el saldo total de la cuenta clientes, que sería la suma, por supuesto, de todas las líneas que ustedes ocupen para este movimiento. Sí, lo único es que si ustedes crean este o utilizan este archivo para hacer la carga del asiento de apertura, entonces acá en el tipo, la segunda columna del archivo no sería 3, sería 7, ya que es la última opción, código 7, apertura. Entonces aquí ustedes a, oh, escape, a todas las líneas de aquí hacia abajo le tendrían que indicar código 7. Oh, 7. ¿Ya? A ver, tengo otra pregunta. Hola, me gustaría ver la carga masiva de conceptos de remuneraciones, bonos, horas extras, préstamos. Si no es materia de esta presentación, deberían considerarlo ya que no me funciona cuando lo he querido utilizar. Estimado cliente, lo invito a que solicite una reunión conmigo o con cualquiera de los ejecutivos de CX para que lo veamos directamente. No es contenido porque, como les digo, no tengo ningún funcionario creado en esta empresa para el día de hoy, ¿ya? Y no lo tengo contemplado para el día de hoy. Pero si funciona, si lo tengo, invíteme a una reunión. Con gusto le puedo dejar el enlace después si me envía un correo. Si lo tiene, envíeme un correo, me solicite el enlace del calendario y lo vemos directamente con sus empresas y sus funcionarios directamente. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, a ver, no tengo más ninguna por acá. No tengo más ninguna consulta. Bueno, recordarles que la próxima capacitación va a ser de reportes configurables y sus actualizaciones. Aquí vamos a dejar reportes creados para ver la distribución de centros de costo, ir cambiando las condiciones de la fecha y los movimientos que ustedes quieran. Los invito a que se inscriban, les va a llegar el recordatorio junto con el enlace tal vez de esta capacitación y el video para que lo puedan revisar y repasar tantas veces como lo capaciten. En el caso de la última consulta, recuerdo que ya he dado una capacitación puntual de cargas masivas de conceptos de nómina. Si me deja su correo, estimado, lo puede escribir allí en privado. Le haría llegar este video puntualmente a usted o, como le digo, mi calendario para que nos reunamos y consideremos una capacitación. ¿Ya? Eso es todo por la capacitación del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde y una buena semana. Hasta luego.